Agrada al Señor, al servicio. Somos como utensilios, ¿verdad?, en el templo de nuestro Dios, los cuales deben ser utilizados para la obra del Señor. Entonces, cuando hablamos de consagración, la consagración obviamente tiene que tener un propósito. Y antes de ver ese propósito, también nosotros tenemos que estar muy conscientes cuáles son las bases de esa consagración. Porque si no estamos convencidos, ¿verdad?, de esas bases, entonces fácilmente vamos a fluctuar de un lado hacia otro. Ahorita que que estábamos escuchando la alabanza o alabando a nuestro Dios, estábamos viendo un video donde salen unos religiosos judíos que se encuentran danzados, y se observaron, tenían ellos una gorrita. Esa gorrita se llama kipá, y ese kipá lo que significa es estar bajo la autoridad de Dios. Ellos le están tratando de decir en una forma externa al mundo que están bajo autoridad, nomás que pues recordemos que es un elemento religioso. Ahora, hablando de consagración, nosotros debemos estar bajo autoridad del Señor y debemos nosotros estar dispuestos a presentarnos ante el Señor como sacrificios vivos, es decir, presentar vuestros cuerpos como sacrificios vivos. Ahorita que estaban mencionando los que fueron a vender burritos a los jóvenes o a las hermanas que fueron a evangelizar, con frío o sin frío, ellos presentaron sus cuerpos como sacrificios vivos porque van a la obra del Señor. Es decir, ellos entendieron cuál era el propósito, cuál es el propósito que Dios quiere para su iglesia. Ahora dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Un instrumento del templo estaba dedicado para la obra de Dios, para las funciones del templo. Y en este caso me voy a referir a uno de esos instrumentos o esos utensilios que era el candelero, porque ahorita que leímos en Apocalipsis 2, vimos que si nos salimos o no recordamos nuestro primer amor, ese candelero te será quitado. Pero al que venciere se le hará de comer del árbol de la vida. Entonces vemos que hay una relación muy directa, ¿verdad?, entre lo que es no perder el primer amor y vencer. Entonces siempre nosotros debemos ser instrumentos del Señor con la finalidad de ser dedicados a la obra del Señor para ser vencedores en ese aspecto. Entonces vemos que se celebraba la fiesta de la dedicación, la que sigue. La fiesta en Juan 10:24 dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Aquí la fiesta de la dedicación, aunque aquí no se nos revela mucho, ¿cuántos se dieron cuenta que ahora junto con el Día de Acción de Gracias empezó también una celebración judía que se llama Hanukkah? ¿Sí han escuchado el Hanukkah o no? De la tradición judía. Bueno, es una fiesta donde ya no es de las fiestas que Dios mandó que se celebraran, pero la tradición judía la empezó a celebrar, pero lo vemos revelado aquí en Juan 10:22, donde dice que era invierno y se celebraba la fiesta de la dedicación. Esa fiesta nació, hermanos, porque en los últimos 400 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, Dios ya no se dirigió directamente a su pueblo. Ya no había aquellos profetas, aquellas cosas que sucedieron todo en el Antiguo Testamento. Pero en ese instante, antes de venir estar bajo el dominio del Imperio Romano, el pueblo judío estuvo bajo el dominio del imperio que había instalado Alejandro Magno, es decir, el ejército helénico había tomado
posesión de estas tierras. Y esto lo vemos, ¿por qué? Porque en el libro de Daniel se nos revela a través de estos dos animales que eran el carnero y el macho cabrío, y dice que este macho cabrío tenía un solo cuerno, que se refiere a Alejandro Magno y su imperio, que fue en aquella época el que dominó y derrotó al imperio persa. Es decir, ya que el pueblo judío estuvo en cautiverio en Babilonia, gracias a esta intervención del imperio del ejército de Alejandro Magno, estos quedaron en libertad. Y todo esto está profetizado, y después, si algún día Dios nos lo permite, lo vamos a ver en detalle. Pero la idea es de que finalmente el pueblo judío, una vez que regresó a su tierra, estuvieron dominados por la cultura helénica, es decir, los antiguos griegos. Pero hubo un rey Seleucida, que era el que empezó a hostigar al pueblo judío, y utilizó el templo, lo invadió y empezó a poner ídolos y empezó a sacrificar cerdos y empezó a hacer cosas profanas terribles, ¿verdad?, con el templo. Y entonces los rebeldes judíos pues empezaron a entrar en pugna contra esta tal situación. Finalmente, a través de Matías Macabeo y toda esta historia de los macabeos, derrotan a este terrible Antíoco Epífanes se llamaba, y viene siendo un prototipo de lo que es el anticristo, lo que será el anticristo en el Apocalipsis. Pero aquí lo importante es de que una vez derrotado este temible, este terrible hombre, Antíoco Epífanes, el templo tuvo que ser purificado. Los instrumentos, ¿verdad?, que se utilizaron, los utensilios que se utilizaban en el templo, tuvieron que ser purificados. Y para purificarlos, el templo no tenía luz de una ventana o de una puerta, sino era completamente oscuro, y lo único que iluminaba el lugar santo era el candelero. El candelero, que es la luz, ¿verdad? El candelero, que es la luz de Dios para nosotros, es el Espíritu Santo que nos da luz. Entonces, cuando ellos entraron para purificar el templo, es decir, purificar todos aquellos utensilios que eran dedicados para el servicio del templo y de Dios, necesitaban de aceite, y no había el aceite suficiente, pero Dios milagrosamente lo mantuvo durante 8 días, en el cual pudieron purificar el templo y dedicar nuevamente los utensilios para Dios. Y de ahí nace la tradición de la fiesta de la dedicación, y es a lo que me voy a referir hoy al hablar de consagración. Es decir, eran instrumentos exclusivos para el Señor, eran instrumentos exclusivos para el uso del Señor, para el templo. Amén. Entonces, esa fiesta de Hanukkah, vemos que Jesús andaba en el pórtico de Salomón. Entonces, una salvación, como lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Vimos los pasos de nuestra salvación, cómo el Señor primero nos tuvo que dar una nueva naturaleza, cómo después tuvo que cambiar nuestro corazón, vino a darle vida a mi espíritu, y finalmente mi vida, que nada tenía que ver con la de Dios, ahora tenemos la vida de Dios. Es decir, es una salvación que alcanzó la meta. Ahora, en la salvación que alcanza la meta, no solo hay regeneración, sino también, se fijaron, hay avivamiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor es el que aviva nuestro espíritu. Entonces, un hombre regenerado y salvo debe ser también un hombre avivado. Sería muy anormal, hermanos, que un hombre sea salvo y no esté avivado. Entonces, para consagrarnos tenemos que permanecer en el Señor. Entonces, lo que mencionamos el domingo pasado es cómo estar en el Señor. Ok, ya estoy en el Señor. ¿Y ahora qué sigue? El siguiente paso es permanecer en el Señor. Esta es una etapa en la experiencia cristiana que normalmente debería empezar en el momento de la regeneración, simultáneamente la consagración.
muchos a veces esperamos, ¿verdad? O más bien muchos esperan consagrarse antes de permanecer en el Señor. Entonces el primer paso sería permanecer en Cristo, y así poder experimentar, ¿verdad?, esa salvación, poder disfrutar esa salvación. Y podemos decir que entonces que nuestra primera experiencia, que fue unirnos al Señor, la siguiente etapa debería ser simultánea, es decir, la vida espiritual que voy a llevar de aquí en adelante, esa va a ser mi vida de consagración. Entonces, una persona salva debe ser una persona consagrada, dedicada a los propósitos de Dios. Una vez que una persona es salva, debe consagrarse al Señor. Entonces sería una condición bastante anormal decir soy salvo, pero no estoy dedicado a las actividades del Señor. Entonces, nuestra obra de evangelización debe ser realizada con solidez, a tal grado que las personas se consagren inmediatamente después de ser salvas. Y de hecho, nosotros mismos debemos de pensar, como nosotros mismos, soy salvo, pero ahora debo estar consagrado. Entonces ahí yo aquí consideré muchos aspectos. Cuando me puse a analizar esto, pues no terminaba, pastor, o sea, era sacarle más cosas. Y entonces yo veo que esta experiencia de consagrarse tenemos que tener 5 aspectos principales. Uno es cuál es nuestra base para consagrarnos, en qué estamos basados. El otro, cuál es el motivo por el cual yo estoy consagrado al Señor. Y la otra, cuál es el significado de la consagración. Y luego, muy importante, cuál es el propósito de la consagración. Y al final de todo esto, yo ver cuál fue el resultado de la consagración. Entonces vamos a ver vamos a analizar primero las bases, después ver los motivos, ver el significado de estar consagrado al Señor, el propósito y finalmente qué resultó de todo eso. Hay que expresarlo de esta manera, ¿verdad? Dios, nuestro Padre, ¿verdad?, no puede obtener nada del universo sin pagar un precio. Tampoco puede demandar algo de nosotros sin tener una base, ya estando en este momento. Por lo tanto, cuando Dios demanda que nos consagremos a Él, no puede hacerlo sin una base. En este asunto Él tiene, hermanos, una base muy, muy sólida, y esto es su compra. Si ustedes van a una librería, ustedes no pueden tomar un libro y salirse y cruzar la puerta de salida por él. Ustedes tienen que pagar un precio por ese libro para poderlo llevar y poder decir, esto es mío, ¿verdad? Entonces, Él ya nos ha comprado, por lo tanto, Él puede demandar que nos consagremos a Él. Esta sería una de las bases iniciales, ¿verdad?, de que nosotros debemos comprender. Vemos en 1 Corintios 6:20, dice, habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Entonces nuestra consagración está basada en mi entendimiento, en esta compra de parte de Dios. Entonces Él tiene esa base para exigir de nosotros. Estaba yo leyendo y varios teólogos coinciden en que la palabra ser siervo de Dios o que somos siervos de Dios, en realidad la palabra, y lo revisé en la Biblia griega, dice ser esclavos. O sea, porque fuimos comprados por un precio. Entonces algunas personas piensan que la razón por la cual nos consagramos a Dios es que Él nos ha creado. Y esto en realidad no es así. La consagración no está basada en la creación de Dios, sino está basada en la compra que Él hizo. Es una compra con un precio muy, muy alto. Entonces tenemos que tener bien comprendido eso, ¿verdad? Entonces Dios no nos compró con ninguna otra cosa, sino con la sangre preciosa derramada por su amado Hijo Jesús, su Hijo en la cruz. Eso lo vemos en 1 de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación. Qué gran precio, ¿verdad? ¿Se les hace que pagaron poco por ustedes? Fue un precio altísimo. Entonces, cuando pensemos en consagrarnos, vamos a pensar primeramente que como instrumento lo que costamos. Entonces, esta sangre preciosa, Dios usó esta sangre como precio para comprarnos a fin de que le pertenezcamos, ¿verdad? Yo voy y compro un libro con el fin de que ese libro me pertenezca. Tal vez ustedes se pregunten, bueno, pero ¿de dónde nos compró Dios? Bueno, a la librería fuimos, se la compramos al dueño de la librería. Algunos piensan que Dios nos compró del dominio de Satanás, o que Dios nos ha comprado de la esclavitud del pecado. Claro que nos liberó de eso, pero tampoco nos ha comprado del mundo. A veces nuestros conceptos no concuerdan con la verdad. Comprar algo implica el reconocimiento del derecho original de propiedad, ver si ese derecho de propiedad es legal o no. Por lo tanto, para obtener algo tiene que haber de alguien un derecho de propiedad. El dominio de Satanás, la esclavitud del pecado, la usurpación del mundo son ilegales. Ustedes no pueden ir a comprar algo ilegal. Entonces Dios nunca ha admitido esa ilegalidad, ¿verdad? Entonces nosotros vemos en Éxodo 13:2, vemos que después de la Pascua Dios ordenó a los israelitas diciéndoles: consagradme todo primogénito. La razón de esta orden era que los primogénitos habían sido redimidos por Dios por la muerte del Cordero. En este momento el Cordero Pascual había sido tomado de esta manera. Dice: consagradme todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío. Entonces la razón de esta orden era de que todos los primogénitos habían sido redimidos por Dios por la muerte del Cordero. Ellos fueron comprados por Dios con la sangre. Comprar es adquirir el derecho de propiedad. Entonces, en consecuencia, no es necesario que Dios nos compre ni de Satanás, ni nos compre del pecado, ni del mundo. ¿Por qué? Porque ellos son ilegales. Nos capturaron y nos dominaron, es cierto, pero Dios nos salvó de estos por la obra salvadora del Señor en la cruz. Por eso, en este aspecto, aquello es una salvación que nos libra de la obra de Satanás, pero no es una compra al enemigo. Vamos a ver Gálatas 4:5, dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Este versículo, hermanos, nos revela que Dios nos ha redimido de la ley de Dios. Dios nos ha comprado de estar bajo la ley. O sea, legalmente nosotros éramos dignos de la ira de Dios, que nos apartó del dominio de Satanás, que nos libró de los príncipes de este siglo, que nos sacó. Eso es cierto, pero ellos no recibieron el pago. Quien recibe el pago es la misma ley de Dios, ¿verdad? Que nos era contraria, dice la palabra. Entonces nos ha comprado para que no estemos la ley, porque nos ha redimido Dios de la ley. La razón es que cuando pecamos y caímos, no solo quedamos bajo Satanás, el pecado y el mundo, y llegamos a ser sus cautivos, sino que también ofendimos la justicia de Dios, transgredimos su ley y llegamos a ser pecadores. Puesto que venimos a ser pecadores, caímos bajo la ley de Dios y fuimos guardados y retenidos por esa ley, pero ahora nos ha librado de esa ley. El hecho de que fuéramos así retenidos por la ley de Dios era del todo justo y legal. Por eso es que Cristo viene a satisfacer las demandas de Dios. No nos compraron a Satanás de ninguna manera. La sangre preciosa no pudo haber caído en manos de Satanás. Se pagó a la mismísima ley de Dios, que lo único que nos decía: mira, tu vida natural, lo que haces
le tuvieron que decir, dar la ley en mandamientos y ordenanzas para que nos pudiéramos dar cuenta de lo inmundo que éramos. Si no aparecían esas leyes y mandamientos en forma externa, en forma escrita, jamás nos hubiéramos volteado a ver a nosotros mismos y ver lo corrupto que era nuestra carne. Entonces, ese precio, ¿verdad? Ese precio es la sangre preciosa derramada por su Hijo. Entonces, puesto que esta sangre satisfizo las demandas de la ley, fuimos redimidos del yugo de su justa ley. O sea, legalmente nosotros deberíamos de morir, pero Él vino y murió por nosotros. Esto es, fuimos comprados de estar bajo la ley. Desde el día que obtuvimos la redención hemos sido librados del dominio de la ley. Ya no estamos bajo su autoridad. Anteriormente pertenecíamos a la ley, pero ahora pertenecemos a Cristo, a Dios. Entonces el derecho de propiedad sobre nosotros ha sido transferido de la ley que nos era contraria, ahora vamos a las manos de Dios. Es sobre la base de esta transferencia del derecho que Dios demanda que nos consagremos a Él. O sea, es una razón suficiente. Ahora somos sus esclavos. No se tradujo la palabra esclavos porque a lo mejor antiguamente causaba esta palabra mucho escozor, ¿verdad? Porque pues estaba lo de la esclavitud y todo eso, como que no era una palabra en su momento muy apropiado porque no tenían los ojos espirituales. Pero ahora que nosotros lo vemos bajo esos ojos espirituales, realmente nosotros debemos ser esclavos del Señor. Estamos aquí en obediencia a Él, a nuestro amo, porque Él pagó y por eso venimos y estamos aquí. Por eso es que los jóvenes fueron a vender burritos, por eso es que las hermanas fueron a predicar al hospital, ¿verdad? Entonces debemos darnos cuenta de que fuimos comprados por Dios y que ahora el derecho de propiedad sobre nosotros ha sido transferido a Dios. Por eso ya no estamos en nuestras propias manos, estamos, dice la palabra, entre la mano de Dios el Padre y la mano de Jesucristo. Ya no somos nuestros, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Así que cuando nos damos cuenta de la base de la consagración, nuestra consagración se va a hacer estable y segura. Entonces siempre recordemos esto, ¿verdad? A veces si nos ponemos a investigar en nosotros mismos, descubriríamos que la mayoría, ¿verdad?, fuimos constreñidos por el amor del Señor. A veces este motivo sería pensar en el amor, ¿verdad?, del Señor. Pues es claro que es bueno, es razonable, pero el problema que cuando nos consagramos nada más atenidos a los sentimientos, que si estamos alegres o que si no estamos, entonces esto no sería suficiente, ¿verdad?, para estar en una consagración estable. Entonces la experiencia nos dice que la razón nada más para sentirse alegre no es suficiente, porque el estado de ánimo de nuestro corazón es cambiante. Cuando estamos contentos, amamos. Cuando no estamos contentos, no amamos. Hoy nos place amar, así que no nos consagramos. Mañana no nos place, o sí nos place amar, entonces sí nos consagramos. Pues esto no puede estar en juego con nuestras emociones. Ahorita vamos a ver cómo interviene el amor en la base de la consagración. Obviamente que es la parte más poderosa de la cual debemos entender por qué nos consagramos, ¿verdad? Entonces, nuestra consagración es, por un lado, el amor, ¿verdad?, que tenemos por el Señor, pero sobre todo comprendiendo cuál fue el precio que se pagó. Entonces debemos darnos cuenta de que ciertamente tiene el derecho de poseernos. Seguir al Señor, ustedes se habrán dado cuenta, no siempre es emocionante, no siempre resulta a veces placentero. Pues el pastor lo puede saber mejor, ¿verdad?, que todos nosotros, ¿verdad? Porque muchos, aún como el hermano, ¿verdad?, que han servido al Señor por muchos años, a veces sentimos que no es tan fácil servirlo.
Pero la urgencia dentro de nosotros nos impide hacer lo contrario. Y muchas veces queremos darnos por vencidos, pero no podemos. Yo he escuchado pastores que dicen que están a punto de aventar el ministerio, pero no pueden. La razón es que se dan cuenta de que Dios tiene el derecho sobre ellos. Y la razón es que Dios tiene el derecho sobre nosotros. Esa debería ser algo muy, muy sólido, ¿verdad? De que le pertenecemos y por consiguiente, sea que nos guste o no nos guste, tenemos que consagrarnos y servirle. En el mundo actual la gente se casa cuando le place, se divorcia cuando se le viene en gana, y ellos, ¿verdad?, están actuando en base a un estado de ánimo, sin reconocer ningún derecho de propiedad. Nuestra consagración no debe ser así. Por eso es que el Señor Jesucristo se comparó siempre la relación que Él tiene con su iglesia con la relación de marido y mujer. Entonces necesitamos experimentar esta base en la práctica de nuestra vida cristiana. Cada vez que ocurra algo que haga que nosotros discutamos con Dios, debemos inclinarnos delante de Él y decir: Señor, soy el esclavo que tú compraste. Mi derecho de propiedad fue adquirido por ti. Y aquí y ahora declaro tu derecho sobre mí. Ya no es mi vida, sino mi vida es tuya. Entonces, cada vez que nos hallemos confrontados con la oportunidad de escoger, debemos considerar esta base de la consagración. Esta compra como la roca de fundamento bajo nuestros pies. Debemos pararnos firmes en esa roca sin osar alejarnos nunca de ella. Si experimentamos la consagración en una forma sincera, ciertamente nos estamos agarrando a esta base de la consagración. El otro día estaba leyendo el libro del Progreso del Peregrino de Juan Bunyan, y estaba viendo de que la historia, ¿verdad?, la biografía de esta persona es que aun cuando era martirizado, expresó que no importaba la forma en que el mundo lo tratara, que de todos modos él seguiría adorando al Señor, que seguiría alabándole aún dentro del martirio. Se dio cuenta que no era sino un esclavo comprado, del cual Dios tenía completo derecho de propiedad. Entonces, cuando nos vengan sufrimientos, hermanos, nadie hemos sufrido, dice la palabra, por los pecados hasta la sangre, como lo fue el Señor Jesucristo. Entonces, por esta causa, este personaje, ¿verdad?, dejó que Dios escogiera todo por él y estuvo dispuesto a aceptar lo que Dios dispusiera, fuese lo que fuese, hasta la muerte. Se mantuvo en la roca, se mantuvo en el fundamento de la base de su consagración. Por esta base sólida, hermanos, muchos fueron aserrados, muchos fueron martirizados, quemados en la hoguera, lapidados. Se comportaron, hermanos, como verdaderos esclavos, se comportaron como verdaderos y fieles seguidores de su amo. Entonces vamos a ver ahí en Hebreos 12, capítulo 12, versículos 3 al 5. Consideremos pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Yo creo que este es un versículo muy fuerte, que cuando nuestro ánimo esté disminuyendo, nos acordemos de que nosotros no hemos resistido hasta la sangre como resistió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este versículo debe ser una base sólida y suficiente. Hebreos 12, 5. El otro motivo, y es la base fundamental, es de que para tal consagración es su amor. Aunque uno sepa que la base de la consagración es que uno ha sido comprado y redimido por Dios, sin embargo, esta comprensión no puede ser a veces suficiente para tocar el sentimiento.
ese sentimiento para conmover el corazón y hacer que se consagre uno voluntariamente a Dios. Si las cosas que Dios compra fueran objetos inanimados, tales como el ejemplo que pusimos ahorita de un libro o de una, vamos a poner el ejemplo, una silla o ropa, podría proceder a usarlas directamente como Él quisiera, pero que lo que Dios ha redimido hoy son personas vivientes, son personas con voluntad, y Él quiere conquistar esa voluntad. Entonces, cada persona que ha Él redimido tiene una mente, tiene emociones y tiene esa voluntad. Y aunque Dios desea poseernos, puede ser que nosotros no estemos contentos en dejar que Él nos posea. O sea, Él no nos hizo como robotitos programados, ¿verdad? Para alabarle o para levantar manos, no. Aun cuando Dios tiene el derecho, ya lo vimos, ¿verdad? Tiene el derecho legal y base para poseernos. Puede ser que nosotros no tengamos el deseo de dejar que Él lo haga, y es donde entra nuestra parte activa de que nosotros dejemos que el Señor haga con nosotros. Después vamos a ver qué es lo que es presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Por lo tanto, cuando Dios desea que nos consagremos a Él, Él debe conmover, o Él más bien conmueve nuestro corazón. Él nos va a dar el motivo del amor para que podamos estar dispuestos a consagrarnos a Él. Entonces, el motivo de esta consagración es el amor de Dios, el amor que Él tuvo por mí, un amor inalterable, un amor que no tiene variación, es un amor que sea lo que sea, nos va a seguir amando. Y es a veces lo que se nos olvida en la amistad, o se nos olvida en el matrimonio. Siempre queremos amar en función de lo que se nos da, y nosotros debemos amar de una manera inalterable, como lo dice la palabra de Dios. Ese debe ser el fundamento de cualquier relación que nosotros tengamos, sobre todo en el matrimonio y sobre todo con nuestro Dios. Cualquiera que sean tus circunstancias, cualquiera que sea lo que estés pasando, el amor de Dios es, hay que recordarlo, inalterable. En otras Biblias lo define como incorruptible. Entonces, cada vez que el Espíritu Santo derrame abundantemente el amor de Dios en nuestros corazones, estaremos naturalmente dispuestos a convertirnos en prisioneros de su amor y a consagrarnos a Dios. Entonces, en base a ese amor, nosotros nos debemos considerar prisioneros de su amor. Este motivo de consagración motivada por el amor de Dios lo vemos en 2 de Corintios 5, ahorita el hermano le di 15, ¿verdad? 5, 14 y 15, ¿verdad? Ahí vamos a ver en esta referencia 2 de Corintios 5, versículos 14 y 15, y también en Romanos 12:1 podemos ver el tipo de amor, ¿verdad? Que nosotros debemos estar a la hora de consagrarnos motivados por ese amor, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vamos a ver Romanos 12:1. Aquí constreñir en el original griego tiene el significado como torrentes, ¿verdad? Torrentes de agua. Y por todos murió, para todos los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, si soy su propiedad y ya he visto su amor, entonces ahora ya no vivo para mí, sino voy a vivir por aquel que murió y resucitó por mí. En otras palabras, estos versículos nos dicen que el amor de Cristo llega hasta la muerte, es como la corriente impetuosa de muchas aguas que llega hasta nosotros, impulsándonos a consagrarnos a Dios y a vivir por Él más allá de nuestro control. Entonces, así debería ser nuestra consagración. Es esa corriente impetuosa en Cristo, como una corriente de muchas aguas que nos lleva a impulsarnos hacia Dios. ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, para llegar a este punto tuvimos que haber hecho todo lo que platicábamos el domingo pasado. O sea, nadie puede consagrarse a Dios si no ha entendido o ha experimentado, más bien sería la palabra, lo que es la regeneración que da Cristo Jesús, el instrumento de la cruz que nos lleva a la salvación. Entonces tenemos que tener esa base bien sólida antes de decir me voy a consagrar. ¿Por qué? Porque es el paso, el segundo paso natural, ¿verdad? Del primero que dimos al entregar la vida al Señor. Cuando decimos entregamos la vida al Señor, simplemente estamos diciendo ya no es mi vida, sino es tu vida. La vez pasada vimos que Él es el que nos imparte su vida. Él es nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios, Cristo, vuestra vida. Él viene a ser ya nuestra vida, ¿verdad? Por eso aquí las misericordias aquí mencionadas son el amor de Dios. Por eso aquí también Pablo está procurando conmover nuestros corazones con el amor de Dios. Él hará que tengamos el motivo de amor para que nos consagremos voluntariamente, y aquí hay que subrayar la palabra voluntariamente, porque no somos objetos, sino tenemos una propiedad que Dios puso en nuestra alma, que es la capacidad de decidir. Una vez que nuestra mente analiza, razona, nuestras emociones obviamente juegan un papel importante. Una vez que analiza, tomamos una decisión, ¿no es cierto? Y esa decisión Dios quiere que sea voluntariamente consagrada hacia Él. Entonces, en esos dos pasajes que acabamos de ver, vemos que el amor de Dios es el motivo de nuestra consagración. Entonces ya estamos entendiendo de que no basta que entiendo lo que costó que ahora yo le pertenezca, sino ahora voy a entender de qué tamaño es el amor que Dios tuvo para conmigo, para que a la hora de tomar una decisión sea voluntariamente consagrarme a Dios. Entonces, nuestra base y nuestra consagración no nada más descansa, ¿verdad?, en la comprensión del derecho que tiene de Él sobre nosotros, sino que si fuera nada más esta base, sería solamente en la razón. ¿Qué le faltaría? Le faltaría dulzura, le faltaría intensidad. Pero si nuestra consagración tiene el amor como su motivo, es decir, si nuestros sentimientos han sido tocados por el amor de Dios, es decir, el constreñir de ese amor hará que nos consagremos voluntariamente a Dios. Entonces, esta consagración, este participar en las cosas de Dios, van a resultar dulces y van a resultar sobre todo muy intensas. Es decir, vamos a disfrutar a la hora que proclamamos la palabra, a la hora que vamos a hablarle a un alma perdida y que sembramos la semilla, hermanos, nos va a causar una dulzura, aunque nos insulten, aunque nos digan, estás diciendo falsedad, aunque nos vituperen en ese momento, de todos modos vamos a sentir esa intensidad y esa dulzura, porque lo estamos haciendo voluntariamente para el Señor. Entonces, para consagrarte, el Señor quiere conquistar tu voluntad. No nada más que entiendas que fuiste comprado por precio, sino que ahora entiendas su amor. Por eso nos comparó con la relación matrimonial entre esposa y esposo. Es un caso en el que vemos este punto. Si solo descansar en la base del derecho, será difícil, ¿verdad?, que un matrimonio tenga una vida armoniosa y dulce. Una relación matrimonial verdadera no solo descansa en las bases del derecho, sino aún más tiene que descansar en el amor. Puesto que la esposa ama a su esposo, ella viene a ser uno con él y vive con él. Así dice la palabra. Ya no serán más dos, sino ahora son uno. Es lo mismo
en una verdadera consagración con Dios. Por eso es que Cristo siempre comparó el matrimonio con su relación hacia la iglesia, ¿verdad? Entonces, cada vez que pienso en ese amor que me salvó, cuánto más todo, debemos de contar, ¿verdad? Todo por pérdida cuando nos damos cuenta de eso, porque este amor es muy grande, porque yo veo su condición en la cruz, porque yo veo su cabeza, veo sus manos, veo sus pies de donde fluye dolor, sangre, pero sobre todo, hermanos, amor. Entonces siempre nuestra meta debe estar puesta en la cruz, ¿verdad? Ahí es donde podemos ver ese derramamiento, ¿verdad?, de todo el amor. No solo veamos ese fluir de dolor y de sangre, sino veamos el fluir del amor, ¿verdad? Porque todo esto es porque Él me ama. Cuando volteemos a la cruz, veamos que todo esto fue porque Él me ama. Entonces, ahora necesitamos incesantemente que ese amor que estamos viendo en la cruz nos constriña y podamos ver su dulzura. En el camino de la consagración muchas veces sufrimos dolor y pérdida, y solo aquellos, hermanos, que frecuentemente tocan el amor del Señor pueden encontrar dulzura aún en el dolor. Entonces, por eso es importante, parece como muy repetitivo, redundante, pero a la hora que viene la confrontación, a la hora que viene la tempestad, a la hora que nos viene el dolor a nuestra vida, entonces debemos encontrar aún en el dolor su dulzura y la intensidad de su amor. Entonces, esos son motivos suficientes para estar mi vida consagrada a Él. Todos los primeros apóstoles fueron menospreciados, fueron encarcelados. Ellos consideraron su sufrimiento como algo glorioso y disfrutable, algo que disfrutaban la dulzura de Cristo, puesto que ellos fueron estimados dignos de ser ultrajados por el nombre del Señor. Entonces, cuando somos ultrajados por causa del Señor, nos debe dar gozo, nos debe dar alegría. El día que se burlan en el trabajo de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo nos comportamos, de lo que predicamos, ahí es donde sentimos la dulzura del amor del Señor. Entonces, los mártires a través de las generaciones podían aceptar gozosamente el sufrimiento de la muerte y no estaban dispuestos a abandonar el nombre del Señor, porque ellos habían tocado ya esa dulzura del Señor y estaban completamente compenetrados del amor del Señor. Ellos comprendían que lo que fluyó en la sangre no solamente fue el dolor físico del Señor, no solamente fue sangre, sino amor. Entonces el amor debe ser mantenido en nosotros a fin que nuestra consagración y servicio se mantengan siempre frescos para el Señor. En lo que acabamos de leer de Apocalipsis 2, dice que cuando nos separamos de ese primer amor, cuando nos separamos de Él, dice: no vaya a ser que quite ese candelero. ¿Qué era el candelero? El candelero, ya lo vimos ahorita, fue el que iluminaba el lugar santo, era uno de los instrumentos. Estaba hecho de oro. El oro, para los teólogos, representa la deidad. Para nosotros debe representar el Padre. Pero el oro necesita una forma, y esa forma fue, ese candelero fue esculpido y tallado con golpes para darle un cuerpo, para darle una forma, y ese es Cristo. Entonces, Dios el Padre en su deidad representa al oro en ese candelero y representa a Cristo, quien le da cuerpo y le da forma para que pudiéramos ver toda la gloria de Dios el Padre a través de Jesucristo. Y aún más, esos 7 pabilos que tiene el candelero, que por otro lado se llama menora, así le llaman los judíos, son
el Espíritu de Dios, el que nos ilumina, el que nos alumbra. Eso, hermano, ese tesoro está ahora dentro de nosotros. Pero Dios quiere que nosotros demos gloria a su nombre, siendo esa luz, siendo ese candelero en este mundo de tinieblas. Y ese es el instrumento al cual nosotros fuimos dedicados, para hacer luz al mundo. Y eso es únicamente un ejemplo de la forma en que puede ser utilizado, como un instrumento que se utilizó en el templo de Dios. Lo más grave que nos pudiera pasar, que nos llevaran cautivos, que nos sacaran de ahí porque ya no damos luz. Entonces, permanecer en Cristo es de suma importancia. Dice la palabra de Dios: vosotros son los pámpanos, y dice Cristo: yo soy la vid. Si estás unido a mí, vas a llevar mucho fruto. Si no llevas fruto, serás cortado. Y volvemos a la palabra: el que venciere. Hermanos, tenemos que vencer en esto y ser siempre luz del mundo, ser instrumentos del Señor, en este caso, luz del mundo. Sería muy triste que ya no damos fruto, pues ya no vamos a ser luz del mundo. Automáticamente nosotros nos separamos y no podemos estar separados de Cristo, la vid verdadera. Entonces, para permanecer en Cristo, tenemos que estar siempre apegados a su primer amor, y su primer amor es inalterable, y de esa misma manera nosotros debemos amar. Entonces, en conclusión, una consagración estable e intensa requiere estos dos aspectos: tener una base, esto es, darme cuenta de que yo ya he sido comprado por Dios, que le pertenezco y que tengo que consagrarme a Él, y tener un motivo, esto es, veo que el amor de Dios hacia mí es ciertamente muy grande y que me constriñe tanto que voluntariamente me consagro a Él. Esto es importante, hermanos, porque cuando no lo entendemos y nuestra vida diaria de ser luz del mundo, nadie ve esa luz en las tinieblas, pues entonces quiere decir que algo malo está pasando con nuestra relación con Dios. Y si en el mundo, en las tinieblas, no damos luz, ¿cómo vamos a venir aquí a la reunión y levantar manos o andar haciendo cosas externas pensando que estamos agradando a Dios? Entonces, primero que nada, tenemos que ser luz del mundo, ser utilizados por Dios, ser utilizados por Cristo, siendo luz del mundo, y venir a la reunión y gozarnos del Señor, y gozarnos del Señor a través de la vida de nosotros mismos. Nosotros podemos compartir el amor de Dios a través de disfrutarnos como hermanos unos a los otros. Amén. Entonces, hermanos, de aquí en adelante siempre pensar que tenemos que presentarnos ante Dios con un significado, que es ser un sacrificio vivo. Amén. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, que hayas puesto palabras, yo que soy de labios impuros, Señor, pero que con carbón encendido, Señor, tu palabra haya llegado a cada uno de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, porque tú eres la única base de nuestra existencia. Señor, apreciamos ahora en gran manera y podemos entender y aquilatar el gran precio que pagaste por mí. Y ese gran precio, Señor, ahora lo veo a través del amor que fluye a través de mí. Señor, permíteme a mí y a cada uno de mis hermanos sentir esa experiencia gloriosa de disfrutarte cada día en cada una de mis actividades. De aquí en adelante, Señor, y para siempre, hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén.